En lo profundo de los bosques de Masuria, en lo que hoy es el noreste de Polonia, la maleza y los pinos centenarios guardan un secreto de hormigón y acero que durante años fue el epicentro del poder más oscuro del siglo XX. Este lugar, conocido como la guarida del lobo o Wolfshanse, no era simplemente un cuartel militar, sino una ciudad subterránea y fortificada donde Adolf Hitler pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Al caminar hoy entre sus ruinas colosales, cubiertas de musgo y fracturadas por explosiones masivas, uno no puede evitar preguntarse qué queda realmente bajo esos metros de concreto reforzado. La superficie es solo la punta del iceberg de una infraestructura diseñada para resistir el fin del mundo. Una red de túneles, búnkeres secundarios y sistemas de soporte vital que ocultaban no solo maquinaria, sino los planes que decidieron el destino de millones de personas. El misterio de lo que yace debajo de este complejo sigue fascinando a historiadores y arqueólogos, pues cada excavación reciente revela que el suelo de Hierbosch aún tiene mucho que contar sobre la paranoia y la ingeniería del Tercer Reich. Para entender lo que hay debajo, primero debemos comprender la magnitud de lo que se construyó arriba y por qué el subsuelo era tan vital. La guarida del lobo fue erigida en 1941, justo antes de la invasión de la Unión Soviética, en un terreno pantanoso y remoto que ofrecía una protección natural contra los ataques aéreos. Sin embargo, la verdadera seguridad no provenía del camuflaje de las redes o la pintura verde, sino de la profundidad y el grosor de sus estructuras. Los búnkeres principales tenían techos de hasta 8 metros de espesor, compuestos por capas sucesivas de hormigón y acero diseñadas para absorber el impacto de las bombas más pesadas de la época. Pero debajo de estos gigantes se extendía un laberinto de conductos de ventilación, tuberías de drenaje y sistemas de calefacción que permitían que este entorno claustrofóbico fuera habitable durante los gélidos inviernos polacos. Lo que yace debajo es, en esencia, el sistema nervioso de una bestia que se negaba a morir, un complejo entramado que conectaba los edificios principales a través de pasadizos que hoy, en su mayoría, están inundados o bloqueados por el colapso de las estructuras superiores. Uno de los aspectos más intrigantes de lo que se encuentra bajo la superficie es el sistema de comunicaciones. Bajo los pies de los oficiales nazis, se extendían kilómetros de cables blindados que conectaban la guarida del lobo con Berlín y con todos los frentes de batalla en Europa. Existían salas subterráneas dedicadas exclusivamente a la criptografía y la transmisión de señales, donde el sonido de las máquinas de escribir y los teletipos nunca se detenía. Estos espacios, situados a varios metros bajo el nivel del suelo para protegerlos de las vibraciones de las bombas, eran el corazón logístico del Reich. Investigaciones recientes han intentado mapear estas conexiones, descubriendo que incluso después de que los alemanes intentaran destruir el complejo en 1945, gran parte de la infraestructura de cables y tuberías permanece intacta, serpenteando por el subsuelo como venas de un organismo muerto que se niega a descomponerse por completo. Pero más allá de la tecnología, existe un componente humano y trágico en lo que yace bajo la guarida del lobo. No se puede hablar del subsuelo sin mencionar a los miles de trabajadores forzados que cavaron estas zanjas y vertieron el cemento bajo condiciones inhumanas. Debajo del lujo relativo de las viviendas de la élite nazi, se encontraba el sudor y el sacrificio de prisioneros que a menudo eran ejecutados o trasladados a campos de concentración una vez que su labor terminaba, para así preservar el secreto del diseño del complejo. Recientemente, en excavaciones realizadas en los sectores que pertenecieron a altos mandos como Hermann Göring, se han encontrado restos humanos que no figuraban en ningún registro oficial. El descubrimiento de esqueletos bajo el suelo de las antiguas viviendas ha estremecido a la comunidad internacional, sugiriendo que la guarida del lobo no solo era un centro de mando, sino también un cementerio oculto, donde el horror de la ideología nazi se manifestaba en la disposición misma del suelo que pisaban sus líderes. El misterio de los túneles de escape ha sido otro de los temas que ha alimentado las leyendas sobre lo que se oculta bajo la superficie. Durante décadas se ha especulado sobre la existencia de una red de túneles secretos que permitirían a Hitler y su círculo íntimo huir hacia pistas de aterrizaje ocultas o hacia otros complejos cercanos en caso de un asedio total. Si bien muchos de estos relatos lindan con la ficción, la realidad técnica muestra que sí existían pasadizos de interconexión entre los búnkeres más importantes, como el de Hitler y el de su secretario Martin Bormann. Estos pasajes subterráneos estaban protegidos por puertas estancas de acero,
similares a las de un submarino, diseñadas para resistir ataques con gas o inundaciones. Al explorar las zonas menos dañadas, los investigadores han encontrado secciones de estos túneles que aún conservan la pintura original y los soportes de las lámparas, ofreciendo una visión inquietante de la atmósfera opresiva en la que se tomaban las decisiones de guerra. Bajo el suelo de la guarida del lobo también se encuentran los restos de la vida cotidiana, una suerte de arqueología del mal que revela la banalidad de quienes habitaban el lugar. En los últimos años, se han desenterrado cocinas subterráneas, almacenes de vajilla con la esvástica grabada y sistemas de filtración de agua que eran increíblemente avanzados para su tiempo. Estos hallazgos demuestran que Hitler no solo buscaba protección, sino una autarquía total bajo tierra. Se han recuperado objetos personales, desde botellas de vino francés hasta restos de cosméticos y medicinas, que quedaron sepultados cuando los ingenieros alemanes detonaron toneladas de tuno para intentar borrar el lugar del mapa antes de la llegada del Ejército Rojo. La fuerza de las explosiones fue tal que muchos de estos objetos quedaron sellados bajo capas de escombros, preservándose como en una cápsula del tiempo que los arqueólogos modernos están empezando a abrir con sumo cuidado. Un elemento fascinante de lo que yace debajo es la gestión del agua y el terreno. Al estar construida sobre una zona pantanosa, la guarida del lobo enfrentaba el problema constante de las filtraciones. Para solucionar esto, los ingenieros diseñaron un sistema de drenaje masivo que incluía estaciones de bombeo subterráneas. Hoy en día, gran parte de lo que queda debajo está sumergido bajo aguas estancadas y oscuras que han reclamado los niveles inferiores. Los buzos y equipos de exploración con cámaras remotas que han intentado penetrar en estas secciones inundadas se han topado con un mundo de sombras, donde las raíces de los árboles han penetrado el hormigón agrietado y el agua ha corroído las estructuras metálicas, creando un paisaje surrealista que parece sacado de una pesadilla gótica. Esta inundación actúa como un guardián natural, protegiendo secretos que quizás nunca salgan a la luz debido al peligro de colapso de las estructuras superiores que pesan miles de toneladas. La seguridad era tal que el subsuelo también albergaba un complejo sistema de defensa contra minas y sabotajes. Se dice que el suelo alrededor de los búnkeres principales estaba sembrado de sensores rústicos, pero efectivos, y que existían galerías de escucha donde los guardias permanecían en silencio para detectar cualquier intento de túnel por parte de comandos enemigos o partisanos polacos. Esta paranoia se traducía en una arquitectura de capas, debajo del suelo visible. Había capas de arena, piedras trituradas y redes metálicas diseñadas para desviar la energía de las ondas de choque. Lo que hoy vemos como simples montículos de tierra son en realidad ingeniosas trampas de ingeniería que buscaban convertir el subsuelo en un escudo impenetrable. Sin embargo, toda esta preparación no pudo evitar que el enemigo más peligroso estuviera allá dentro, como quedó demostrado con el atentado del 20 de julio de 1944 liderado por Klaus von Stauffenberg. Aquel intento de asesinato contra Hitler ocurrió en la superficie, en una barbaca de madera debido al calor del verano, pero las repercusiones se sintieron profundamente en la estructura del lugar. Tras la explosión, la seguridad en los niveles subterráneos se intensificó hasta niveles absurdos. Se ordenó la revisión de cada conducto de ventilación y cada tubería de drenaje por temor a que se hubieran colocado más explosivos bajo el suelo. Este evento transformó la percepción del abajo para los habitantes de la guarida del lobo. Lo que antes era un refugio seguro se convirtió en una posible tumba. El miedo a ser enterrados vivos por un sabotaje interno llevó a modificaciones en los cimientos de los búnkeres más nuevos, añadiendo salidas de emergencia verticales que todavía pueden verse hoy, como chimeneas de hormigón que surgen de la tierra en medio del bosque. Lo que yace bajo la guarida del lobo no es solo materia física, sino una carga histórica y emocional que todavía pesa sobre la región. Durante décadas después de la guerra, el lugar fue evitado por los lugareños, quienes lo llamaban el campo de la muerte debido a las miles de minas terrestres que los alemanes dejaron enterradas en el suelo antes de huir. Se estima que se retiraron más de 50.000 minas de los alrededores entre 1945 y 1955. El subsuelo estaba literalmente infestado de explosivos diseñados para matar a cualquiera que intentara acercarse a las ruinas. Incluso hoy,
Se advierte a los visitantes que no se desvíen de los senderos marcados, pues el suelo de Masuria sigue devolviendo a la superficie restos de proyectiles y artefactos explosivos que el tiempo no ha logrado desactivar por completo. En los años recientes, el interés arqueológico ha pasado de los grandes búnkeres a las áreas de servicio que estaban enterradas o camufladas. Se ha descubierto que bajo la apariencia de un bosque virgen, el suelo fue moldeado artificialmente para crear colinas que ocultaran depósitos de combustible de proporciones industriales. Estos tanques, muchos de los cuales aún contienen residuos de aceite y gasolina, forman una red de cavernas metálicas bajo la superficie que representaban el combustible necesario para mantener la maquinaria de guerra funcionando. La escala de estos depósitos sugiere que la guarida del lobo estaba preparada para resistir meses de aislamiento total, funcionando como una isla de cemento en medio de un océano de árboles. La sofisticación de estos sistemas de almacenamiento, con sus válvulas y mecanismos de control manual, sigue asombrando a los ingenieros que estudian la resistencia del material tras décadas de abandono. Otro descubrimiento fascinante en el subsuelo es el sistema de jardinería y cultivo que Hitler ordenó construir. Debido a su obsesión con la pureza de sus alimentos y su vegetarianismo, se instalaron invernaderos y zonas de cultivo que tenían bases de hormigón y sistemas de riego subterráneo. Incluso en la guerra, el dictador buscaba una conexión con la tierra, aunque fuera una tierra moldeada por su voluntad. Debajo de lo que hoy parece suelo forestal común, los arqueólogos han encontrado los restos de estos sistemas de calefacción para el suelo, que permitían cultivar vegetales incluso cuando las temperaturas exteriores caían muy por debajo del punto de congelación. Es un contraste macabro. Un hombre que planeaba la destrucción de naciones enteras se preocupaba por el calor de las raíces de sus lechugas en el subsuelo de su fortaleza. La pregunta sobre si existen archivos secretos o tesoros ocultos bajo la guarida del lobo sigue siendo un motor para los buscadores de tesoros y los entusiastas de la historia. Aunque la mayoría de los documentos importantes fueron quemados o trasladados antes de la evacuación, siempre existe la posibilidad de que en los niveles más profundos y anegados, protegidos por el colapso de toneladas de hormigón, queden cajas metálicas con registros que nunca vieron la luz. Se dice que en los últimos días, el caos fue tal que muchas órdenes y diarios personales fueron arrojados a los pozos de ventilación, o enterrados apresuradamente en el lodo de los cimientos. Estos fragmentos de papel, si sobrevivieron a la humedad, podrían ofrecer una perspectiva sin precedentes sobre la mentalidad de los líderes nazis en el ocaso de su poder. Sin embargo, excavar bajo los búnkeres es una tarea monumentalmente peligrosa. El hormigón está inestable y cualquier movimiento en falso podría causar un derrumbe catastrófico. Lo que realmente yace debajo de la guarida del lobo es una advertencia silenciosa grabada en piedra y hierro. Es el testimonio de una era donde la ingeniería más avanzada se puso al servicio de la destrucción y el odio. Al mirar hacia abajo, hacia esas grietas oscuras que se pierden en las profundidades del suelo polaco, no vemos solo ruinas, sino la base física de un sistema que intentó elevarse sobre la humanidad mediante la fuerza bruta. Las raíces que hoy envuelven los cimientos y el agua que llena los túneles son un recordatorio de que la naturaleza, a la larga, siempre reclama su territorio, pero las cicatrices que el hombre deja en la tierra permanecen. La guarida del lobo es hoy un museo al aire libre, un lugar de peregrinaje para quienes buscan entender la historia, y su subsuelo sigue siendo el capítulo final y más enigmático de ese libro oscuro que aún no hemos terminado de leer. En la quietud del bosque de Hierwosh, el visitante atento puede sentir que el suelo bajo sus pies está hueco en más de un sentido. No es solo el vacío físico de las cámaras de aire y los pasadizos inundados, sino el vacío moral de lo que ese lugar representó. Las excavaciones continuarán, y seguramente se encontrarán más objetos, más cables y, trágicamente, más restos humanos. Pero la verdadera esencia de lo que hay debajo es la sombra de una ambición que no conoció límites. Cada palada de tierra retirada por los arqueólogos actuales es un acto de memoria necesario para que el olvido no cubra los crímenes cometidos. El abajo de la guarida del lobo es un espejo del arriba,
Un laberinto de miedo, control y muerte que, a pesar de estar en ruinas, sigue proyectando una influencia escalofriante sobre cualquiera que se atreva a explorar sus secretos. Finalmente, al considerar que yace bajo este santuario de la guerra, debemos reconocer que el descubrimiento más importante no es de naturaleza material. No es el oro nazi, ni los planos secretos, ni las armas experimentales. Lo que realmente encontramos en las profundidades de la guarida del lobo es la evidencia de la fragilidad del poder absoluto. A pesar de los muros de 8 metros, de los túneles blindados y del aislamiento geográfico, el régimen que construyó este lugar colapsó, dejando atrás solo escombros y preguntas. El subsuelo de Hierwash es, en última instancia, una lección de humildad y una prueba de que ningún búnker, por profundo o sólido que sea, puede proteger a un tirano de las consecuencias de sus actos. La historia, al igual que el agua que hoy inunda esos pasillos olvidados, siempre encuentra una manera de filtrarse y, con el tiempo, de derribar las fortalezas más inexpugnables. Mientras el bosque siga creciendo sobre las ruinas, lo que yace debajo continuará siendo un recordatorio latente de un pasado que nunca debemos permitir que se repita, un eco que resuena desde las profundidades del hormigón hacia el presente.